Volvemos con Conciencia Pública por el EU14 y todas las radios de Conciencia Pública. En este, no sé el número de programa, pero venimos con varias ediciones ya de Conciencia Pública. En este caso, con Alejandro Garzón y las nuevas invitadas o las nuevas invitadas que tenemos para esta parte final y mesa de debate. Tenemos, y ya la estamos mostrando en pantalla seguramente, a Nadia Estrada, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, compañera militante, Abigail Mazú, también comunicadora y militante del campo popular, como también a la compañera Olga Reynoso, secretaria general de ATE Santa Cruz y de la CTA Autónoma, y también una militante del campo popular, como nos gusta llamarlos a los compañeros y compañeras. Bueno, bienvenidas. Nosotros hoy armamos esta mesita para discutir justamente los temas de la semana. Y el tema de la semana para nosotros, que nos gusta un poco latinoamericanizar la cuestión desde siempre, porque entendemos que es integral y que el contexto santacruceño y argentino no está ajeno a las realidades latinoamericanas. Entendemos que hay que contextualizar siempre lo que nos pasa adentro de casa con lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, hoy, y como esta semana se proscribió o se inhabilitó a las elecciones del 2021 a Rafael Correa y a la elección del 18 de octubre a Evo Morales, hicimos un pequeño análisis y bueno, queríamos consultarle a cada uno de ustedes no solo el rol militante, ¿no? Y de organización, y más allá de que nosotros hay un apoyo irrestricto a la democracia, por lo menos del gobierno argentino, es el único país que está apoyando o que está diciendo que en Bolivia hay un golpe militar. Bueno, ¿cuál es el rol de los militantes hoy, digo, en ese campo que es Latinoamérica, la patria grande, lo que en algún momento supimos construir? Y empiezo con Abigail, que nos des un pequeño análisis. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Gracias por la invitación. Antes que nada, a esta, no mesita, vamos a decirle mesaza. No vamos a bajarle el precio. Vos sabés, Peter, que esto es algo que muchas veces hemos conversado entre los compañeros y las compañeras. Con la irrupción a nivel nacional de Néstor a la presidencia, no solamente lo político empezó a ser una cuestión más cotidiana en nuevas generaciones, sino también lo político mirado también con el encuadre de la política latinoamericana, más allá del rol que después tuvo Néstor en la UNASUR. Me parece que nosotros como militantes políticos, históricamente, o cuando empezamos a formarnos, y yo lo digo en términos de generación, quizás, salvo algunas expresiones como la de Cuba, por ejemplo, que es una revolución que tiene sus años, no teníamos tan cercana la política latinoamericana. Y creo que con la irrupción de Néstor a la presidencia y ese bloque sudamericano que se conformó con Lula, con Chávez, con Correa, en su momento también Bachelet y demás, empezamos nosotros como generación a formarnos en la política latinoamericana. Y formarnos en la política latinoamericana me parece que también implicó que tengamos conciencia, y como lo dice el nombre, ¿no?, de este espacio, conciencia pública, me parece que implicó empezar a tener conciencia de que Argentina no estaba sola y que las decisiones políticas siempre estaban vinculadas también con nuestros países hermanos. Lo que sucedía en un país no era aleatorio de lo que podía llegar a suceder en otros. Lo tuvimos con lo que fue la implementación de las dictaduras y el Plan Cóndor en aquel momento, y también se fue dando cuando tuvimos ese toque potente de la UNASUR y de los diferentes países de Latinoamérica, y también se vio con el tiempo mucho más desvirtuado y mucho más golpeado con lo que empezó a suceder en Argentina y también en países hermanos como Brasil, la situación de derrocar
por todos los medios y deslegitimar los gobiernos populares que hubo en Latinoamérica. Y en eso creo que una de las cuestiones fundamentales que todavía nosotros lo tenemos como argentinos y como región en boga y latente, tiene que ver con los procesos de lawfare, tiene que ver con cómo han jugado la justicia y cómo han jugado los medios de comunicación. Yo creo que en algún momento creímos como sociedad y como región que quizás la situación de los militares en las calles había sido subsanada o que quizás no lo íbamos a volver a permitir. Creo que en Argentina ha dado muestras de eso, lo hizo en su momento con con ese famoso 2x1 que querían liberar a los militares, esa fue una de las primeras y mayores manifestaciones grandes en contra del gobierno de Macri, y me parece que eso mostró que Argentina no está dispuesta a retroceder en eso y que verdaderamente existe el nunca más. Pero no fue así en otros países. De hecho, la presidencia de Bolsonaro y su origen, su raigumbre vinculado a lo militar y a la derecha, demuestra que todavía hay un sector muy fuerte vinculado también a los militares, también ha pasado en Bolivia, que no está dispuesto a ceder sus privilegios, que nosotros no sé si lo podríamos decir que fueron privilegios, sino que en realidad en aquel contexto lo que se hizo fue equilibrar el poder y hacer una patria más justa. Lo que sucede en Bolivia, que bueno, de la mano de Alberto, haber dado en su momento asilo al compañero Evo Morales y a García Linera, demuestra que en ese sentido en Argentina, por lo menos con esta conducción política, seguimos pensando Latinoamérica como hermanos, y también, como decía Néstor en su momento, es una frase que a mí me quedó muy grabada, que era pensar el mundo en clave argentina, pensar Latinoamérica en clave argentina, ¿no? Yo digo, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Bolivia, me parece que son hechos repudiables, que en realidad se vuelve a poner en tensión hacia dónde van a caminar, hacia dónde va a caminar la patria grande, y me parece que como militantes, y para cerrar y para retomar tu pregunta, Peter, me parece que una de las cuestiones que tenemos que hacer es estar atentos y atentas, como creo que estuvimos en lo que fue el último hecho de público conocimiento en la provincia de Buenos Aires y en la residencia de Olivos, donde los policías armados rodearon la casa de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también la residencia de Olivos del presidente, ¿no? Me parece que en una primera instancia lo que hay que hacer es estar alertas y atentos a todo lo que sucede en términos latinoamericanos y en la patria grande, no desconocer que el capital financiero, que Estados Unidos y que todo ese sector que siempre estuvo en detrimento de que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida sigue vigente, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que lo que hay que, lo que uno tiene que promover y que tiene que generar es volver a esa raíz, volver a ese origen de la patria grande, de los pueblos hermanados, pensando en proyectos y en instancias productivas de desarrollo energético, políticos, económicos, de desarrollo en general que fortalezcan la región. Creo que no tenemos que perder, como en su momento dijo Néstor, esa mirada de pensar Argentina en clave, pensar el mundo en clave latinoamericana, y en clave argentina también, ¿no? Me parece que uno no tiene que perder de vista que nosotros solos podemos ser buenos y podemos tener un buen gobierno y podemos acceder y conquistar nuevos derechos, pero si lo hacemos en clave latinoamericana, en el marco de la patria grande, como nos enseñaron en su momento San Martín, Bolívar, y después Lula, Chávez, Correa, Cristina, Néstor, el Pepe Mujica, ¿no? Digo, me parece que hay que mirar hacia ese lugar y entender que es un proceso complejo el que estamos viviendo, pero bueno, Argentina tiene un gobierno democrático, popular, como lo tiene México también, ¿no? sin sus dificultades, pero creo que no hay que perder de vista eso, y hay que tener esa contracción a la lectura y estar alertas de no dejar de pensar Argentina, el mundo y Latinoamérica con la concepción de la patria grande, pero principalmente, como decía Néstor, pensar Argentina pensar Latinoamérica en clave argentina. Bien, no te quise cortar, pero
entiendo que tenemos que darnos el espacio para conceptualizar primero. Vamos con Olga. Olga, y el papel también de las organizaciones, ¿no? En esta lucha, en lo que ha sido la construcción también de la Patria Grande y de cómo hoy el desafío de esa unidad que continuamente está amenazada, digamos, por distintas provocaciones, ¿no? Continuamente tenemos intentos de dividir al campo popular y bueno, cómo juegan, ¿no? O cómo operan los diferentes intereses sobre nosotros, nuestras organizaciones y también el campo popular en general. Sí, me traía recuerdos de una participación, la verdad que aún no tuvimos la posibilidad de hacerlo, en el marco de los 40 años de la CUT, cuando Lula ya no era presidente y dio su discurso. Él ya venía hablando, diciendo y teniendo esa perspectiva de que en Latinoamérica no se hablaba de unidad en esos momentos, ¿no? Y creo que después vino todo lo peor, que, bueno, claramente lo decía Abigail, en el cual estos procesos, no solo de derrocar los gobiernos populares, sino también de generar, tanto por parte de la justicia y los medios de comunicación, esta división, ¿no? Primero fue entre los países de Latinoamérica y después fueron dentro de los países en los procesos que, bueno, que todos conocemos y que Abigail lo planteó bien. Me parece que en ese momento Lula nos decía y nos planteaba volver a mirar la región como un todo, como esto de la patria grande, y que, yo no sé, bueno, estos son compañeros que miran y respiran bajo el agua, ¿no? Y que él planteaba en esos momentos el proceso que se venía, por lo menos, vislumbrando en algunos de los países, que creo que fue el primero, Brasil, y que claramente teníamos las organizaciones sindicales y las centrales obreras la obligación, el deber, pero también el compromiso militante de seguir en ese sentido hablando de la unidad de la clase trabajadora en un principio, que quienes son los que sostienen fuertemente los gobiernos populares en lo que sostuvieron y sostienen en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me traía, mientras Abigail hablaba, y la pregunta, digo, esos recuerdos de poder entender que la clase trabajadora a veces nos divide en esto de decir clase media baja, no, somos clase trabajadora y quienes somos los que sostenemos en el marco de la unidad los gobiernos populares, y que hoy estamos en un momento, yo lo hablaba ayer con compañeras, creo que estamos en un momento de un punto de inflexión donde tenemos la oportunidad de un cambio, de un nuevo orden en el mundo, y que las organizaciones sindicales y las centrales obreras principalmente, en conjunto con organizaciones sociales y políticas, esto que vos decías, ¿no? En un marco de unidad, pensar nuevamente en esa unidad de la patria grande, pensar nuevamente en la unidad hacia adentro de la clase trabajadora, que es tan difícil y que no nos permiten poder lograr. Por eso, este cambio del nuevo orden, que creo que no solo lo tenemos que discutir, debatir, sino también generar conciencia que hay que generar el protagonismo no solo de las mujeres, de los jóvenes, sino el protagonismo también de los líderes que tenemos en Latinoamérica y que claramente hoy, como ustedes lo decían anteriormente, están proscriptos o fueron proscriptos, y que sigue avanzando ese proceso, ¿no? Pero creo que estamos en un momento que podemos, yo la verdad que soy una de las convencidas, y creo que no somos tampoco los convencidos, que podemos retomar desde ahí y lograr mínimamente en Latinoamérica cambiar estos procesos que tan mal nos hacen, ¿no? Hablando, bueno, que decíamos de economía y eso, el gobierno de Macri ha venido, la verdad, a dar estas oportunidades para que no solo la clase trabajadora, sino los compañeros que están también en la informalidad, en los cooperativismos, los pequeños y medianos emprendedores, los microemprendedores, quedar afuera de un modelo de país que quisieron instalar y profundizar en estos últimos 4 años del gobierno de Macri, que también es como que preparar una sociedad totalmente dividida, totalmente marginada, para que no genere conciencia, para que no podamos acceder al sistema de salud que nos propongan poder salir
en el conjunto de la sociedad, de la clase trabajadora, a luchar por mejores condiciones de trabajo, por creación de empleo. Creo que Macri vino como a profundizar eso y a no permitirnos crecer o generar bases fuertes para volver a tener esa ola en Latinoamérica de gobiernos populares. Bien lo dice en su discurso García Linera, que estas son oleadas, ¿no? Que no son ciclos, que son oleadas, o sea, en que cualquier momento, si todos generamos esa conciencia y todos estamos convencidos hacia dónde tenemos que ir, podemos ir revirtiendo estas épocas, estos cambios, que sin ninguna duda hoy yo creo que no solo Latinoamérica, sino que el mundo necesita poder, desde la clase trabajadora, generar estos cambios de nuevo orden también. Yo creo que Macri logró quebrar varios pisos, económico, social, pero hay un piso que no logró quebrar, que es el piso de nuestra identidad y de nuestros derechos humanos, y se notó con nuestra organización ante la amenaza del 2x1, por ejemplo, en donde pacíficamente y en resistencia, pero organizados y no violentos, logramos frenar esa medida, por ejemplo. Y me parece que tiene que ver con la madurez política que por ahí logró Argentina en Memoria, Verdad y Justicia, que otros países por ahí no han logrado y no se han, o no se han permitido la discusión todavía. Y creo que eso es un punto a favor de nuestro país para haber logrado sacar a Macri, por ejemplo, digamos, hasta acá, digamos, no, digamos, o hasta acá sí, perdón, digamos, de acá para abajo, no, y en eso estamos de acuerdo todos los argentinos. Presento a Nadia Estrada también, ya la había presentado, pero para que nos haga también desde el punto de vista de los derechos humanos, y entendiendo que Argentina es uno de los pocos países que ha quedado con gobiernos progresistas. Buenas a todos. Un gusto, como siempre, agradecer la invitación y felicitaciones por el programa. Lo estuve escuchando y lo vengo escuchando, y la verdad que un contenido más que importante para la construcción y la deconstrucción que necesitamos en nuestras sociedades. Coincidir plenamente tanto con Olga como con Avi, creo que las compañeras han sido sumamente claras en la cuestión. Creo que históricamente nuestra región ha padecido la sangre desde los comienzos. Creo que seguimos en una disputa histórica sobre la soberanía y sobre la independencia económica. Creo que no hemos logrado del todo, en una metáfora lo digo, sacarnos de encima la corona que tanto generó, ¿no? Digo, que tanto daño generó y que tanto sometimiento nos trajo en diferentes ámbitos, ¿no? En los económicos principalmente, en los políticos, en los culturales, y cómo ciertos sectores mínimos, pero con muchísima concentración de poder en la región latinoamericana, siguen reproduciendo y defendiendo esa dominación exterior por sobre los pueblos latinoamericanos. Creo que coincido plenamente también en que son oleadas, que no son ciclos, coincido plenamente, no son ciclos. Creo que como pueblos vamos dando grandes avances en la historia, en el que aún no logramos la emancipación plena, pero tengo la firme convicción también, igual que como lo decía Olga, de que lo vamos a lograr en algún momento, que vamos avanzando. Tenemos algunos retrocesos, impuestos obviamente, y en general siempre incentivados desde el exterior, pero que como pueblos vamos avanzando en derechos, vamos avanzando en organización. Creo que si revisamos en el tiempo las organizaciones, excepto incluso con los sanguinarias de la dictadura, no lograron romper con la organización popular, la organización de los y las trabajadoras, con las organizaciones políticas y demás, ¿no? Que vinieron por eso, de hecho. Vinieron siempre primero por lo económico, y para poder lograr lo económico siempre por los cuerpos y cuerpas, ¿no? De las organizaciones. Coincido plenamente, en cuanto a derechos humanos, es una cuestión, siempre lo charlamos y demás, que el trasfondo, hay una frase de los organismos que a mí me gusta mucho, siempre la digo, pero dice, ellos luchaban por un país para todos, se lo llevaron por un país para pocos.
es en masculino, por eso no uso solo inclusivo. Es una frase histórica, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, en realidad, el trasfondo económico y político del porqué de las dictaduras. De las dictaduras, del destrozo del auge de los gobiernos populares durante los 50, digo, bueno, y tenemos infinidad, lamentablemente, de ejemplos en la región latinoamericana. Claramente creo que el camino es la unidad, el poder entendernos como región y lograr alguna vez la emancipación en conjunto, que estuvimos creo que a poco de lograr, se logró en gran parte, ¿no? Pero digo, estuvimos a poco por ahí de lograr que se sostenga en el tiempo esa construcción y esa unidad latinoamericana, que creo que a más de una y de uno que estamos acá se nos ha caído las lágrimas cuando vimos a los países de la región, que incluso con diferentes, o con diferencias de mirada en algunos puntos, y con muchísimas otras similitudes, el entender que el camino latinoamericano es el de la unidad y es el de la patria grande. Pero bueno, también como vienen estos momentos complejos, creo que también como pueblo siempre hemos aprendido a ir organizándonos en ese camino para después dar un pasito más adelante, ¿no? Y que queda en el tiempo y que lo demostró, por ejemplo, si vos decías lo de el no al 2x1, fue un claro ejemplo de cómo la organización, cómo la comunidad organizada, pese a los avances durante un gobierno de derecha, sostuvo esa conquista que en el tiempo lograron las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, sobre memoria, verdad y justicia. Creo que decir, bueno, ese piso como sociedad lo vamos a sostener. Pasó también con las domiciliarias, el intento de domiciliarias, muchos genocidas, digo, la expresión popular constante de decir, del resto hablamos, pero acá está el piso, ¿sí? Este es el piso. Ale. Bueno. Perdón. No, por favor. Bueno, estamos hablando con Abigail Mazú, Nadia Estrada, Olga Reynoso, y yo le voy a traer un tema más provincial. Obviamente que el tema de Latinoamérica es un tema apasionante, es un tema que hay que seguir trabajándolo, hay que seguir instalándolo, hay que seguir debatiendo, especialmente en estos momentos políticos intensos que vive nuestra región. Pero les voy a traer algo más provincial. Sé que el reclamo de nuestras compañeras militantes mujeres es que no solamente hablan de feminismo, sino que hablan en general, pero yo les voy a traer algo puntual para que el pueblo de Santa Cruz por lo menos se entere de su opinión política sobre dos temas importantes que por lo menos para nosotros, igual más allá que seamos varones, porque creo que es un todo. ¿Qué opinan sobre el proyecto de ley sobre el Ministerio de la Mujer en la provincia de Santa Cruz, y con esto que anunció la gobernadora del Observatorio Provincial de Violencia por Razones de Género en nuestra provincia? Cualquiera. Empezamos por Abigail, que ya... Respetamos el orden anterior. Exactamente. Bueno, primero, antes que nada, todo tipo de iniciativas que tienen que ver con debatir sobre los derechos y sobre las desigualdades siempre es bienvenida. Eso por un lado, ¿no? Debatir sobre la creación de un Ministerio de las Mujeres en este contexto, en un contexto donde se pone en evidencia la necesidad de la reivindicación de los derechos de las mujeres, y en un contexto también, en el marco de esta pandemia que ha mostrado también las desigualdades, no solamente las desigualdades en acceso a determinadas cuestiones, sino también las desigualdades en las tareas en el hogar, las desigualdades en la posibilidad económica, y obviamente ha visto acrecentada la violencia de género. Entonces, en este contexto donde venimos con la marea verde también, la revolución de las hijas, como hemos leído también por ahí, digo, hay un contexto histórico que trasciende a Argentina también, y esto es muy importante porque retomamos un poco lo anterior, ¿no? Es mirar el feminismo también en clave mundial, en clave latinoamericana. Han habido multiplicidad de manifestaciones de colectivos de mujeres expresándose en contra de la violencia, de los abusos, del maltrato y de las desigualdades. Entonces, en este contexto, en Santa Cruz, poder estar con una gobernadora mujer, estar debatiendo un proyecto sobre la creación del ministerio, me parece que de por sí es un excelente piso. El otro día conversábamos con compañeras, porque esto también hay que decirlo, esta es una iniciativa que, y lo digo en términos personales, ¿no? Es una iniciativa que prende la llama, prende el fuego del debate
es un primer piso para empezar a debatir un montón de otras cuestiones. Y se está debatiendo en las localidades, se está debatiendo en diferentes espacios, y se está dando a conocer. Entonces, tiene un piso que, digamos, prende este fuego y esta llama, pero también se está debatiendo de manera colectiva. Entonces, ese es otro punto a favor que tiene una propuesta como esta. Y también me parece que es muy importante rescatar, y lo vuelvo a traer a Néstor, porque yo recuerdo, y es algo que conversábamos también en una de las últimas oportunidades, recuerdo que tanto Néstor con el matrimonio igualitario, que fueron a plantearle, a decirle queremos el matrimonio igualitario, Néstor lo que dijo es milítenlo. Creo que en algún punto también esta iniciativa tiene esas características de Néstor en su gestión, cuando una de las primeras medidas que toma es borrar de un plumazo la ley de obediencia de vida y punto final, y poner pedir perdón en nombre del Estado en lo que tenía que ver en materia de derechos humanos. Digo, pero lo que hizo, más allá, digamos, de las leyes y de la inversión y del trabajo en políticas de derechos humanos y políticas reparativas, lo que hizo fue recoger luchas históricas, sin dejar afuera a todos esos movimientos históricos de hombres, de mujeres, que como bien decía Nadia recién, ¿no?, militantes por los derechos humanos. Entonces, digo, en ese contexto, Néstor lo que hizo fue tuvo la voluntad política de recoger esas expresiones y luchas históricas, digo, y ponerlas en el Estado como política pública, como políticas de Estado. Y en este caso en particular me parece que trabajar en la conformación, sentirse parte, porque eso, digo, todas nos sentimos y deberíamos sentirnos parte de este proyecto. Sentirse parte de este proyecto implica reconocer la lucha, el trabajo de tantísimas compañeras a lo largo y ancho de esta provincia como del país, para poder tener estos espacios de reivindicación de nuestros derechos, y creo que es una oportunidad histórica. Y vos, Alejandro, decías recién, bueno, las compañeras pueden hablar de otras cosas también, digo, obviamente, pero querías ir a este punto, pero sabés que yo creo que hay algo particular en la creación y en la conformación del Ministerio de las Mujeres, y es que la conformación de un ministerio no va a resolver la problemática, o las problemáticas a las que estamos sometidas o atravesadas las compañeras. Es un ministerio que entiendo debe ser transversal, porque lo que le pasa a las compañeras tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con su situación gremial, con los sindicatos, con la política económica productiva. Digo, este ministerio no viene a resolver todas las desavenencias que puede tener una mujer, una compañera, una joven, una niña, sino que me parece que es, o se puede proponer como un espacio que vaya reuniendo la integralidad y el acompañamiento de todas las áreas del Estado. Porque nosotras, digamos, no nos movemos como gueto, o sea, tenemos actividad política en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el comercio, en los sindicatos, como Olga, con las responsabilidades en el Estado. Digo, estamos atravesadas por la sociedad. O sea, entiendo que es un lugar que tiene que convocar también a los compañeros con los que caminamos en la cotidianidad a debatir con nosotras también cómo reducir las desigualdades, cómo generar nuevos pisos de derecho. Entonces, la verdad que es una iniciativa que la celebramos, que creo que el debate, se prendió el fuego y ahora, digamos... Voy a sacar el micrófono, Bueno. No, nos queda poco tiempo, se nos hace todo muy corto. Gracias, compañera. Bueno, Olga, sobre el tema ministerio. Sí, y yo para enganchar con el tema anterior, y trato de hacerlo lo más cortito y rapidito, Latinoamérica ha sido una de las regiones que más del 65% de todos sus estados han logrado la despatriarcalización de las estructuras burocráticas, pero solo un país ha logrado en un porcentaje alto en la política pública del andar, lograr tener esa despatriarcalización en la política pública. Y ha sido Bolivia. Digo, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, han sido uno de los países que han logrado en la estructura burocrática despatriarcalizar las organizaciones del Estado, pero solo Bolivia ha logrado ponerlo en política pública que llegue a las compañeras mujeres, ¿no? En lo cual retomo que
podemos generar estructuras burocráticas como es el ministerio, digo burocrática como del Estado, ¿no? Como parte institucional del Estado, pero si no ponemos una mirada o no ponemos contenido a esa dirección que va a llevar el ministerio, la verdad que va a quedar como queda muchas de las leyes que intentan regularizar las relaciones laborales de los trabajadores, sin contenido y solo aplicables de la parte más dura y no donde el trabajador pueda debatirlo. Traigo así como para comparar. Lo que digo es que la propuesta del ministerio ha sido un triunfo del movimiento de mujeres, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país, que han venido teniendo esta trayectoria o haciendo este cauce para poder hoy lograr entender o que se entienda que para qué hoy las mujeres, géneros y diversidades necesitamos un ministerio que pueda aplicar política pública y que pueda empezar a resolver las necesidades. Obviamente, y es un debate, coincido con Abigail, que se empieza a dar en el marco de lograr entender que ese ministerio no tiene que ser un ministerio como el resto, sino que tiene que ser un ministerio que te patriarcalice la política pública, un ministerio que tenga una visión más integral, un ministerio que sepa que pueda hacerlo en el marco de la soberanía de las mujeres, tanto económicas, sociales, políticas. Digo que para nosotros esa es la forma que venimos caminando dentro del movimiento de mujeres, un debate integral, no solo que tiene que ver con vivir una vida libre de violencia, sino también con la promoción de trabajo, con el desarrollo de las compañeras mujeres, géneros y diversidad. Digo, tiene que tener esa mirada, si no, digamos, sí se va a convertir en una estructura burocrática que no tenga política pública. Me parece que sí, y las mujeres estamos acostumbrados a tener ese trabajo en red, estamos acostumbrados a debatir transversalmente los temas, esto que yo te decía, lo económico, lo social, lo político, la ley de violencia, la ley de protección integral de niños y adolescentes también tiene que tener una transversalidad con este ministerio, la ley de protección del adulto mayor. ¿Por qué? Porque ese ministerio tiene que abordar profundamente y elaborar y que llegue como política pública no solo la territorialidad, sino también el sistema de cuidado que hoy genera un modelo para las desigualdades con las compañeras mujeres, géneros y diversidades. Me parece que sí, vamos en ese camino, no solo en los debates, sino que también esa política pública se haga acción en toda la provincia. Me parece que podremos llegar a tener un ministerio que refleje la necesidad de las mujeres, género y diversidad. Bueno, y vamos con esta cachorro ahí esperando, pero la tenemos a Nadia. La vamos a empezar a invitar de a una, me parece. Te dejaron 2 minutos. Hablamos mucho. Sí, no, bueno, a ver, coincido, creo, primero que es una cuestión histórica, que es gracias, coincido, al movimiento de las mujeres en su amplitud, también al movimiento de mujeres en Latinoamérica, ¿no? Creo que digamos que el movimiento popular de mujeres en Latinoamérica ha dado los grandes saltos. Me pareció muy importante esto de resaltar, es de mujeres, géneros y diversidades. Es de aquellas que han padecido y padecen históricamente el patriarcado y que necesitan una jerarquización de la política pública. Digo, y no va a ser burocrático en la medida, entendiendo lo que planteaba, en la medida que hay organización popular que tiene una necesidad. Y sí, son les niñes, son les adultes, las diversidades sexuales, los diferentes géneros que conviven en esta sociedad y que todavía siguen luchando por una ley integral trans, y las mujeres que históricamente también con todo ese conjunto padecemos el patriarcado, padecemos esa dominación que en su máxima expresión es el femicidio, pero que en la diaria constantemente sufrimos la violencia machista. Hay que decir, la jerarquización, un espacio que tiene que ser integral, que tiene que ser transversal, tiene que poder dar esa batalla en todas las estructuras de la sociedad, y me atrevo a decir tanto públicas como privadas, para erradicar el machismo, en este caso en Santa Cruz, articulándonos con los diferentes espacios institucionales de diferentes lugares, de distintas provincias del país y mundo. Pero recalco esto, es para quienes, no es para las mujeres, lo digo, es para aquellas que padecen diariamente el patriarcado. Creo que ahí lo decía muy bien Olga, digo, no es solo para las mujeres, porque ahí sino también estamos perdiendo de vista una lucha colectiva, además de sorora, colectiva, para quienes padecen ese sistema que también de trasfondo tiene
una dominación económica, porque el patriarcado históricamente lo que viene a hacer es imponer un sistema económico desigual, en el que explota dentro de ese sistema a las mujeres, a los diferentes géneros, a las diversidades sexuales, porque impone cierta normativa en ese sistema económico, y a las niñas. Entonces creo que es, digamos, un hecho histórico, la jerarquización, que tiene que ir acompañada de políticas públicas, y que yo ya me atrevo a decir que no va a ser burocrático porque el pueblo lo está pidiendo, y cuando el pueblo lo pide, es porque la necesidad es real. Entonces nunca va a ser simplemente una estructura, como sucedió, lo decía Abby, con el matrimonio igualitario, que dio también lugar a las diferentes direcciones y áreas de diversidades sexuales que se crearon en todo el país, que dio lugar a tener un lugar en el Estado de la construcción de esa lucha que en las calles ya estaba. Yo creo lo mismo, que acá en Santa Cruz la lucha feminista y de las disidencias ya está en la calle. Lo que necesitamos es que se pueda traducir con una jerarquización en la política pública. Excelente. Espectacular. Tenemos que ir al corte. Vamos al corte, le agradecemos a Abigail Mazú, a Olga Reynoso y Nadia Estrada por esta mesa de debates. Obviamente queda mucho por hablar, la vamos a convocar nuevamente en otro programa para poder ampliar los conceptos y aparte para que nuestro pueblo se siga enterando y también interesando sobre estos temas políticos y sociales. Así que le agradecemos de corazón y muchas gracias por estar en Conciencia Pública. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Conciencia Pública por el 14.